Bienvenidos y bienvenidas a Punto de Vista, todo sobre el narrador. Hoy veremos los personajes y su clasificación, según su participación en la historia. De acuerdo a su importancia en el desarrollo de la trama, los personajes pueden ser primarios o principales, los más importantes del relato, en torno a los cuales gira la historia y a los que más acompañamos a lo largo de ella. Por ejemplo, en Harry Potter, Harry es el protagonista, pero tanto Hermione como Ron son principales, porque en ellos también gira el relato. Personajes secundarios son los personajes de reparto, es decir, los que intervienen en la historia, pero no son muy relevantes o determinantes en ella, y los vemos solo cuando resulta necesario. Siguiendo con el ejemplo anterior, Neville o Luna son secundarios, más allá de que en cierta parte de la historia cobren alguna relevancia. Personajes terciarios, complementarios, aquellos que apenas intervienen circunstancialmente en la historia, sin tener demasiado que ver en ella, y de quienes no sabemos prácticamente nada. Por ejemplo, varios estudiantes de Hogwarts que nunca intervienen en las acciones más que como relleno, según su rol narrativo. Atendiendo ahora al papel que desempeñan en la trama, podemos hablar de protagonistas, los personajes principales del relato, sobre quienes tienen que ver la trama. Pueden ser héroes, antihéroes o simplemente protagonistas circunstanciales, pero sobre ellos versa el relato y rara vez este puede continuar si ellos mueren o han desaparecido. Antagonistas, aquellos que adversan al protagonista, que se oponen a que cumpla con sus aspiraciones o que simplemente tienen deseos contrarios a los suyos. Con él se conforma el triángulo actancial, en el cual protagonista y antagonista se enfrentan por el mismo objeto de deseo. También están los ayudantes, aquellos que ayudan al personaje protagonista o al antagonista a conseguir su objetivo. Tritagonistas son los personajes que no toman partido en la historia, sino que la transitan de manera eventual, sin tener que ver con las luchas internas de la trama. Según su desarrollo, planos son aquellos personajes que no sufren ninguna modificación en su actitud o situación a lo largo del relato. Si comienzan malos, terminan malos. Si son amigos, seguirán así hasta el final. Normalmente, en los relatos breves, los personajes secundarios y terciarios tienden a no cambiar. Por ejemplo, en El gato negro de Poe, solo el protagonista sufre un cambio, todos los demás son iguales desde el comienzo hasta el final. Redondos son aquellos personajes que sí sufren modificaciones, evolucionan o involucionan. Un malo que se convierte en bueno o una mujer saludable que se enferma. Normalmente son los personajes protagonistas y principales los que pasan estas situaciones, pero también podrían ser personajes secundarios, principalmente en relatos largos. Por ejemplo, en Harry Potter, no solo él pasa de ser un niño a un gran mago, sino personajes como Neville, que son medio torpes, terminan mostrándose valientes y con grandes habilidades para la magia. Eso es todo, queridos amigos y amigas. Hasta la próxima y recuerden, no todo es lo que parece.